Buenas, caballero. Estoy buscando unos listoncitos, pero creo que los más baratos son los de allá, ¿no? 2 metros 44, estos ya son 3 metros 20 de largo. Como les dije, he decidido usar el Icopor o el, yo no sé qué, expandido. Acabo de dejar el nombre del material como que se llama acá en Perú. Hoy nos hemos venido acá al taller porque queremos hacer una pequeña revisión. Entonces están acá chequeándole el motor. El techo está cubierto, todo, como lo ven ahí. Los lados, igual que la franja de abajo. Soy Walner Y yo soy Sandra. y esto es Aventureros del Camino. Bueno, aventureros, lo que pasó es que en realidad el daño era simplemente que el carburador estaba sucio, pero al quitar el carburador también descubrimos que la base del carburador pues estaba bastante dañada, averiada, y pues no podíamos encontrar ese repuesto y eso nos estaba complicando la vida. Bueno, hemos tenido problemas con la base del carburador que va al múltiple. Ahí se le ha tenido que hacer una especie de empaquetadura porque esa pieza hay que irla a conseguir. Toda esta pieza completa, a ver si no funciona ahora, tocaría conseguirla o buscarla, o si no, en su defecto cambiar por otro carburador, cambiar toda esta pieza completa y hacerle una adaptación para otro carburador. Vamos a ver, ojalá y lo que está haciendo Julio nos funcione. Vamos a cruzar los dedos. Efectivamente, el arreglo de Julio pues dio resultado, lo limpió, le cambió la empaquetadura, bueno, le hizo unos arreglitos especiales y quedó funcionando como esperábamos. Bueno, ya el Julio lo cambió, limpió el radiador, ahí está, el carburador, cambió, ahí está. Estamos esperando a ver cómo funciona porque estábamos preocupados por una empaquetadura y la base, que es una base que a lo mejor ya no se consigue y estaba un poco como ya gastada, fea. Estábamos preocupados, pero bueno, parece que vamos a ver si funciona y más adelante vamos a ver si buscamos esa pieza y la cambiamos por una nueva. Por ahora toca de esta manera. Bueno, mi gente, terminamos la mecánica. Afortunadamente todo parece estar bien. Se pudo hacer el arreglo del carburador y todo. Ahora voy en busca de una lámina de poliestireno expandido o de Icopor para la parte del techo de la chacana y mañana empezar a hacer ya sus trabajos porque se nos fue el día en la mecánica completamente. Se compró la lámina, no grabamos dentro del almacén porque no queríamos grabar, pero ya se compró la lámina y bueno, todo ha salido
Va perfectamente. Solo que nos hemos gastado un dinerito que no pensábamos gastarnos, pero el carburador estaba muy sucio y por esa razón estaba fallando la combi. Ya lo solucionamos, ya solucionamos el problema y quedamos otra vez con el carburador 1A. De manera que ahora sí vamos para la casa. Un día hoy, desde por la mañana hasta ahora, en mecánica solamente. Pero bueno, yo soy así, cuando algo me está fallando en la combi, me gusta arreglarlo ahí mismo. No me gusta darle largas porque le va dando uno largas a las cosas, se van dañando más. Todavía hay que hacerle unos arreglos que vamos a ir haciendo el próximo año. Más que todo preventivos y también por el viaje, como es cambiarle disco de clutch. Vamos a hacerle unos cambios de disco de clutch y todas esas cosas para que esté perfecto en carretera. Y bueno, ahí vamos. Eso es lo que vamos haciéndole a la Chacana lentamente. Y vamos a seguir con la camperización de la combi para que ustedes nos sigan acompañando en este viaje fantástico, en este sueño que tenemos, la Sandra y este servidor, Walner Jaramillo. Déjenos sus mensajes, déjenos cualquier mensaje que sea, es muy bueno porque así el algoritmo nos ayuda mucho. Y si es mensajes de odio, como muchos que me han dejado por ahí criticando y eso, pues nada, mejor todavía, porque eso quiere decir que si provocamos sensaciones es porque estamos haciendo las cosas bien. Lo hago sin ninguna intención, lo más normal, así soy yo. No aparento nada en las redes y aquí llevo una motico al frente mío. Siempre soy así, tanto en la vida normal cotidiana como aquí en el YouTube. Así que gracias amigos, déjenos ese dedito arriba, déjenos ese suscríbase si no es suscrito, que es totalmente gratis. Y ahora sí, porque esta señora ya estoy llegando a la casa. Es totalmente gratis la suscripción, no se cobra. Y pues eso hace que el canal crezca mucho más. Bueno, en la noche me puse a ver cómo iba a colocar el icopor o el poliestireno expandido en la parte de arriba del techo y cómo lo iba a sostener para que pudiera pegarse completamente. Aún en la noche, pues como soy yo de noico, trabajando y poniéndole ganas. Bueno, vamos a echarle pegante a esta parte, vamos a echarle bastante pegante y luego vamos a poner esta plancha y la vamos a soportar con una cuña de madera, a ver si de aquí a mañana queda pegada. Si queda pegada, hacemos lo mismo con esta y listo. Vamos a ver cómo queda. Efectivamente se puso el techo y pues quedó como queríamos, pero no se pudo hacer nada más porque luego vinieron pues las fiestas y reuniones de Navidad, con la cual se pasó muy chévere en familia y también se hicieron otras cositas por ahí. Ok, mi gente bonita, acabo de comerme una papa rellena, la papa rellena más gourmet que me haya comido aquí detrás, en Isolina, un lugar magnífico, se los recomiendo para que vengan a comer. Está aquí en Barranco, cerquita al puente de los Suspiros, y de verdad que excelente la comida, una papita rellena pero grande y bien gourmet. No se las mostré acá en el video porque vaya, prefiero comer a grabar lo que me estoy comiendo, pero de verdad que sí. Isolina, buen lugar, ahí se la dejo. Bueno, han pasado ya varios días, casi una semana desde la última vez que ustedes vieron
que estaba poniendo el licopor. Pues ahora les voy a mostrar cómo vamos. Hoy empecé nuevamente, vamos a hacer ya la parte de chapado y estamos comenzando, no es que ya terminamos ni eso, pero como quiero mostrarles a ustedes el paso a paso, pues aquí va el paso a paso. Ya terminamos casi todo, se lo voy a mostrar. El techo está cubierto todo, como lo ven ahí. Los lados, falta la franja de abajo. Esta pared completa. Y ahora les voy a mostrar el otro lado. Esta pared también está completa. Como ven, ahí nuevamente les muestro el techo. Solo falta el fondo allá, que es donde está el techo pop-up, pero pues eso lo hacemos de último, dejando un margen porque ese techo pop-up lo voy a cambiar. Bueno, followers, como ven, estoy cortando la madera en la sala de mi casa porque pues en el parqueadero ahora no tengo espacio, me han cerrado los espacios, han parqueado otros carros a mi alrededor y pues está bastante complicado trabajar allá. Entonces me vengo acá a la sala de mi casa para poder hacer bien las medidas y cortar y no desperdiciar material, porque es muy importante no desperdiciar material. Para camperizar su combi es muy importante tener paciencia y hacer los cortes bien hechos y pues poco a poco ir haciendo las cosas, porque si te pones de apurado o desesperado, pues puedes fallar en medidas y puedes fallar en corte. Y estas láminas de triplex o triplay, como dicen acá, pues son un poquito costosas y es mejor no desperdiciar material, como dije anteriormente. Con estas láminas es con que vamos a tapar todo el licopor que le hemos puesto a la chacana en las láminas, o sea que va a quedar una especie de sándwich. La lámina de la camioneta, luego viene el licopor o el poliestireno expandido y luego vienen estas láminas o placas de madera triples, que estoy usando las más delgadas porque pues pesan menos y segundo se pueden curviar, ya que la combi tiene muchas curvas. También te recomiendo en algunas situaciones con papel craft hacer moldes antes de ir a cortar la madera. ¿Por qué? Porque como dije, la combi tiene muchas curvas y pues toca hacer los moldes con papel craft y luego pasarlos a la madera, como hice en dos videos anteriores. Así que tengan mucho cuidado con eso para no desperdiciar material. En la azotea de mi casa, aprovechando que está haciendo un día fantástico con harto sol, pues me he puesto a colocarle la laca a las láminas de triple para de esta manera protegerlas, ya que esas láminas deben ir cubiertas de laca porque en la combi va a haber cambio de temperatura. A veces afuera va a ser frío y adentro va a ser calor o viceversa, y pues la humedad puede dañar la madera. Por esta razón pues estamos pintándolas para que queden mucho mejor. ¿Qué tal? Miren, ahí tengo tres chapas que estoy
Ya les he echado 2 manos de barniz. Estoy así todo bacano, todo sabroso con este barnicito. Afortunadamente está haciendo un buen sol y pues pronto me las va a secar. Estas 3 chapas van a ver dónde las vamos a poner en la combi. Pero no les voy a mostrar todo el proceso porque son 3 manos o 4 que hay que echarle. Aprovechar que hay sol y esto cuando se empiece hay que terminarlo porque si no la pintura también se evapora porque es con thinner. Entonces terminemos aquí, luego vamos a la chacana, a la combi y le vamos a colocar. Eso pues yo creo que ya va haciendo en otro videito porque esto va para largo, paso a paso, para que ustedes vayan viendo cómo se va haciendo esto de la camperización de la combi. Nos vemos, cuídense. Bueno, aventureros, de esta manera hemos llegado al final del video. Tengo pulso de maraquero. Creo que el guayabo, tanto trago que tomamos, tengo el pulso. A ver, ahora sí. Bueno, mis amigos, llegamos al final de este video.
Espero que les haya gustado hasta ahora pues lo que hemos hecho de la camperización. Allá atrás, ¿qué hemos hecho, Sandra? Bueno, le hemos colocado el triple bueno, la pared, ¿no? Que va a ser acá luego la parte de la bacha y todo eso. Ya está teniendo forma. Estamos tapando todo lo que se ha podido aislar. Entonces hemos decidido hacerlo con triple porque es lo que pesa menos. Vamos a ver cómo nos va funcionando. Hasta ahora está quedando como interesante. Sí, es un material noble, no se puede tampoco forzar mucho porque se quiebra, pero por lo menos nos da un acabado bonito. Ya hicimos una pared, nos falta esta otra parte de acá atrás que no tenemos tornillos, pero ya en el próximo video que viene se la vamos a mostrar ya completamente tapadita al máximo, porque ya después viene lo que son la parte de muebles y electricidad. Bueno, espero que les haya gustado el video, nos dejan un like, se suscriben, es totalmente gratis. Sí, eso es súper importante para nosotros porque nos va a ayudar un montón. Así que ya saben, y también para que puedan recibir las notificaciones de los próximos videos. Sí, apretan la campanita y ahí, ¡chan! Así que followers, el 1.000.000 de followers que tenemos nosotros, que nos sigan, suscríbanse y compartan en las redes sociales, que ya no nos quedan sino 360 días para terminar esto y empezar nuestra aventura. Gracias, feliz año y buenas rutas. Chao, chao.